Paz de Cristo y bienvenidos a un episodio más de Conociéndonos. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Celestino Martínez de la Rosa, quien fuera presidente de la Confederación Nacional de Jóvenes de Embajadores Apostólicos de 1962 a 1966. Además, nuestro hermano Celestino tiene una vida llena de testimonios donde la mano de Dios ha estado de manera palpable con él y con su familia. Ha sido ministro oficial de la Iglesia Apostólica por más de 60 años, maestro, consejero matrimonial, y hoy le damos la bienvenida. Gracias, hermano Celestino, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti por invitarme a tu entrevista. Creo que es una oportunidad que me brinda de decir algo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Bienvenido, hermano Celestino, y una vez más, gracias por este tiempo, ¿verdad? Y hermano, me gustaría que iniciáramos hablando de su lugar de nacimiento, su infancia, su entorno familiar. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Nací en un lugar, en un rancho llamado El Chapote, rancho incrustado en el corazón de la Sierra Madre Occidental, en una barranca llamada Barranca del Pilar, del municipio de Tepehuanes, Durango. En Durango. Mis padres, soy el sexto hijo del matrimonio de mis padres, Marceliano Martínez Monarres y Florencia Velázquez de la Rosa, pero huérfano de un año, crecí con ese vacío en mi vida. Huérfano de padre, ¿verdad? El que falleció fue su padre. Padre. Sí, ¿Cómo era eso? Mi padre. Huérfano de padre. ¿Cómo era su entorno familiar? Bueno, una familia pues muy unida. Como no había nomás de la casa de nosotros y ocasionalmente teníamos vecinos, pues vivíamos, diría, con mucha convivencia, porque pues éramos los únicos que vivíamos ahí en ese rancho. Hermano, ¿qué tipo de crisis pasó en ese tiempo en su casa? ¿Cuál era la escasez que había en ese tiempo? Bueno, para el sostenimiento de nosotros, mi padre nos dejó un huerto de naranjos y de eso vivíamos realmente. La siembra era muy escasa porque los terrenos no lo permitían, puras faldas inclinadas de cerros, y pues había muchas carencias allí. En su libro narra que a los 14 años de edad tuvo una visión de su futuro. Tomó una firme decisión a los 14 años de edad de dejar su casa. Platíquenos cómo fue ese momento, hermano Celestino. Mira, allí no había mucho que hacer porque pues era un rancho, ¿no? Entonces, mi proyecto de futuro lo formulé sentado en una piedra a orillas del río. Estaban mi madre y yo solos, mis hermanos mayores habían salido a buscar trabajo fuera del país, y uno de ellos ahí mismo en México. Y allí formulé mi proyecto. Estaba sentado frente a un acantilado. Aparentemente estaba viendo el acantilado, pero no. Estaba viendo mi futuro. No tenía allí mucho que hacer, no había nada que hacer. Y entonces allí formulé mi futuro, consistiendo en salir de allí, buscar medios económicos y también estudiar, porque
yo quería estudiar y no sabía qué, no había escuela, pero tenía una sed grande de estudiar. Y eso me hizo formar el plan de salida de mi tierra. No fue fácil conseguir el permiso de mi madre. Sí, me Pues yo imagino. tenía 13 años y ah, pero al fin conseguí un primo que también adolescente que me acompañara Ujú, y salimos de mi tierra rumbo a Sinaloa. ujú. Ya se había venido una tía y mis primos a Sinaloa antes y entonces pues determiné venirme a Sinaloa buscando esos dos, con la vista puesta en esos dos proyectos que yo había tenido, que había formulado. Ujú. ¿Cuáles fueron sus medios de supervivencia? Eran muy escasos porque lo de la venta de la naranja pues apenas alcanzaba para comprar tal vez 2 cambios para todo el año, Ujú, la ropa de mi madre y otras cositas por allí y no había más. Yo de 11 y 12 años, ujú, mi niñez terminó a los 9 o 10 años. ujú, A a los 11 y 12 años subí a la sierra a piscar maíz, o sea, en la temporada de cosecha, ganando 2 litros de maíz que equivalen a 2 kilos más o menos. ujú, Y ya ganaba un poquito de dinero de maíz para algunos meses, para el sustento de algunos meses. ujú. Pero hubo otras actividades que yo hice, principalmente eh, sembré de 13 años, tenía 13 años cuando hice una siembra. No fue muy fácil porque tuve que amansar un toro con un Ándale. buey para arar la tierra. Ujú, Sembré maíz y frijol y me fue bien en la cosecha y ya tuvimos para algún tiempo ujú, de comer algo. ujú. Hermano Celestino, disculpe que lo interrumpa. Eh, Volvamos a esa visión que tuvo del futuro. Usted nos decía que salió a Sinaloa, salió con un primo y salió caminando, ¿verdad? ¿Se recuerda cuánto tiempo hizo caminando? Sí, salimos eh, en el mes de marzo, el 7 de marzo, e hicimos 7 días para llegar a Culiacán. Viajamos a pie porque no había medios Ajá, de transporte. Yo traía 6 pesos en la bolsa. sí. Llegamos a Culiacán y trabajé en los campos agrícolas algunos tiempo y luego me fui con mis primos a un ejido donde ellos estaban. Ya me quedé ahí con ellos. Solicitamos ingresar al ejido. Para ese tiempo ya un hermano mío había llegado ahí Ujú, también y nos dotaron 2 parcelas. Nos pusimos a desmontar las tierras y porque eran terrenos enmontados y, y al siguiente año llegó el resto de la familia. Yo fui el que saqué a toda la familia de mi ujú. tierra. Que era parte de su proyecto de vida, Era ¿verdad? parte de mi Traerse a proyecto su mamá. salirnos de allí porque allí no había nada, no nos ofrecía nada. Ajá. Pero usted, además de trabajo y un medio de supervivencia, en Sinaloa encontró algo más. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué más encontró en Sinaloa? Pues principalmente la salvación Amén. del alma, porque eso no estaba en mi proyecto, pero Fue el extra que Dios le puso. te cuento cómo estuvo. A ver. Enfermé y fui al hospital. Ujú, Estuve hospitalizado un mes.
Eh, y una noche, bueno, había padecido yo un dolor de cabeza muy fuerte, que cuando empezaba a salir el sol, me comenzaba el dolor y a las 11 o 12 de la mañana parecía que me iba a estallar la cabeza. Era muy fuerte el dolor. Pero curiosamente el Señor me llamó por una sanidad, porque yo sané, Dios me sanó de ese dolor de cabeza y de la enfermedad por la cual estaba hospitalizado, que era un problema de columna. 2 días después, es decir, estando yo dormido una noche, soñé, Dios me llamó por un sueño. Soñé que estaba en la orilla del río, queriendo cruzar, brincando las piedras, cuando el río empezó a crecer y a subir tanto el nivel que yo me alejé y siempre me alcanzó y me arrastró el agua y caía un remolino. Y los remolinos pues succionan, no puede salir uno fácil. Sí. Pero al fin logré salir y me senté en una roca que no tenía mucha pendiente, porque era una ceja, un acantiladito, y miré una inmensidad grande de agua revuelta con remolinos y una agua muy furiosa. Y luego escuché una voz que me dijo, esa agua revuelta y turbulenta era el pecado que te quería destruir. Qué tremendo. Pero esas aguas, bueno, luego bajó el nivel del río y quedaron sus aguas limpias como originalmente estaban. Y me dice la voz, esas aguas limpias representan la pureza de Dios. En eso yo desperté queriendo llorar, conmovido. Pues no sabía qué era. Pasaron 2 días y llegó un hermano con un volantito anunciando una campaña de sanidad divina y yo decidí asistir. De común acuerdo con la enfermera, me salí por una abertura de la barda del hospital y fui a la campaña y allí Dios me sanó. Gloria a Dios. El día siguiente yo esperaba que me doliera la cabeza y no me dolió. Asistí al culto en la tarde-noche y fueron 2 noches nada más. Y el día siguiente yo esperaba que me doliera la cabeza. Dije, ayer no me dolió, ahora me va a doler. Pues resulta que tampoco me dolió. Y sabes que hace 68 años que no me duele la cabeza. Gloria a Dios, mire qué bonito Nunca me ha testimonio. vuelto a doler, ni por hambriadas, ni por gripas, ni por lo que duele la cabeza, que como sabemos es un anuncio nomás de algún padecimiento, ¿no? Sí. Nunca me ha dolido. El Señor lo sanó y lo llamó y fue bautizado. Sí, eso me hizo congregarme, pero yo me aparté del pecado desde ese momento. Claro. Bueno, era un adolescente, pero ya estaba medio descarriado. Empecé a congregarme en la primera iglesia de Culiacán, que era una sola iglesia que había. Y el año siguiente, esto fue el 55, el 56, en abril de 1956, fui bautizado ahí en la iglesia. A los 17 años. A los 17 años. Jovencito. Tengo aquí, hermano, que se abrieron también en su vida. A partir de eso cambió radicalmente su vida. Pero también se abrieron puertas para el estudio. Sí, correcto. Propiamente el problema o el proyecto de adquirir recursos estaba resuelto, porque yo trabajé vendiendo agua fresca, telas para vestido y pantalón. Fui hasta bracero, contratado en
tiempo de contratación para trabajar en California. Y fui panadero, oficial panadero también. Bueno, todo De lo que todo. pues. Yo le tenía mucho amor al trabajo y lo que encontraba, pues eso hacía. Sí. Y me iba bien en todo, gracias a Dios. Gracias a Dios. La primera puerta que se me abre es que un hermano de la iglesia me ofreció trabajo en ventas, en abonos. Entré trabajando con él un tiempo y me pedían muchos otros artículos y él no los vendía. Entonces le pedí permiso para venderlos yo y me dio permiso. Y eso permitió que a vuelta de unos meses, unos 6 meses, yo pusiera mi negocio propio y compré una camionetita y desparramaba mercancía. Se abrieron las puertas para el trabajo, pero me comentaba usted que también su proyecto de estudiar, hermano. Sí. Cuéntenos de eso. Un joven de la iglesia Ajá. me consiguió una boleta de 5º año con Ajá. una maestra de él, para inscribirme en 6º año para presentar examen a título de suficiencia Ajá. en un curso de verano de mes y medio. Un curso Lo hice, intensivo. obtuve el certificado, y con ese certificado me inscribí en una academia con el diplomado como contador privado y quedó pues parcialmente resuelto el problema educativo, ¿verdad? Pero ya con el certificado me inscribí en ya inscrito en una academia en el curso de contador privado y obteniendo el diploma, ya con eso pues se me abren más puertas de trabajo. Claro. Y llegó hasta fundar una escuela, ¿no? Sí, me vine a Guamúchil, que está a 100 kilómetros al norte de Culiacán, y ahí puse mi despacho, lo tuve por 25 años, y allí encontré una valiente joven también que se aventuró a casarse conmigo, y Dios nos bendijo con 5 hijos. Gloria a Dios. Y pues todo fue una bendición. Y como yo tenía la inquietud de seguir estudiando, entonces no había escuelas nocturnas. Yo fundé una escuela secundaria nocturna y también una vespertina. Y el primer año, mi amigo joven que me ayudó consiguiéndome la boleta de 5º año, lo invité, ya estaba en la Ciudad de México con un buen trabajo. Él también había terminado la universidad, y se vino y sirvió como director de la escuela por el primer año. Al segundo año se regresó él a México, y yo pues me convertí en director, y era director y era alumno también. Alumno también. Mire, pero su propósito era cumplir con aquellos sueños que había tenido, aquellos proyectos iniciales, ¿verdad? Mencionaba a la hermana Connie, a su esposa. ¿Cómo complementó la hermana Connie sus ministerios en la iglesia? Tengo aquí en mis datos que al año de bautizado inició el ministerio también, o sea, no solo trabajaba y estudiaba, sino que también se formó como ministro de la Iglesia Apostólica. Sí, mira, a los 7 meses de bautizado me nombró el pastor, o me nombraron los jóvenes presidente de la sociedad local. Ajá. Y al año de bautizado me iniciaron al ministerio. El pastor me propuso y fui aceptado. Y
Pues el trabajo ministerial realmente fue muy modesto. Trabajar con los jóvenes, teníamos actividades o cultos a cargo de nosotros en las colonias. También hacíamos visitas a otras iglesias, actividades de jóvenes. Y posteriormente, a los 3 años de haberme bautizado, ya me nombraron presidente de la Federación del Distrito. Del Distrito de Estuve Sinaloa. tres periodos seguidos. Y antes de terminar como director de la Federación, fui nombrado presidente de la Confederación Nacional de Jóvenes. Tengo en mis datos, si me permite, tengo aquí que en 1959 fue nombrado presidente de la Federación de Jóvenes Distrito de Sinaloa por 3 periodos consecutivos y en 1962 fue nombrado presidente de la Confederación Nacional de Embajadores Apostólicos junto a Domingo Torres y Cleone Elena Camacho, ¿verdad? Y para nuestros hermanos que nos ven, el distrito, antes, como lo que hoy se conoce como coordinador distrital, antes era el presidente de la federación, y el presidente de la Confederación Nacional ahora se conoce como coordinador general, ¿no? O internacional de alguna de las redes. Hermano, además de trabajar con los jóvenes, usted ha trabajado o se ha enfocado en otros ministerios que le apasionan. ¿Cuáles son esos ministerios? Mira, a mí siempre me apasionó el evangelismo, la verdad. También el Ministerio de Misericordia. Siempre me apasionaron eso. En cuanto al evangelismo, precisamente volviendo al trabajo con los jóvenes, yo propuse y se aceptó sostener a un evangelista en Cuernavaca y lo sostuvimos los jóvenes por algunos años. Rifamos un carro nuevo, sacamos fondos para sostener al evangelista y se estableció la iglesia. Celebramos también un congreso, es importante decirlo, el primer Congreso Nacional de Jóvenes. Le llamamos convención, pero realmente no era una convención porque no había acuerdos. Simplemente era una actividad espiritual, era un congreso de jóvenes. Tuvimos la representación de los jóvenes de la Asamblea Apostólica de Estados Unidos y también la representación de los jóvenes de la iglesia Pentecostal Unida. UPC. Una actividad muy bonita. Qué bien. ¿Le tocó organizarla, esa actividad a usted? Muy Parte, bien. con ayuda de mis compañeros. Sí, qué bien. Y dentro del Ministerio de Misericordia, hermano, ¿qué trabajos ha emprendido en relación a eso? Mira, siempre hemos ayudado a la gente necesitada. Entre esas ayudas están pastores, iglesias que han necesitado algo. Ahí hemos estado también apoyando. Participé en algunas asociaciones que finalmente pues no funcionaron, pero la idea era buena. Teníamos esa idea de trabajar por dar ayuda a la sociedad, a la comunidad y a la iglesia también. Y pues yo una vez te platico hasta dónde llegamos con eso. Estudiamos el curso de capellanía y un grupo de hermanos de la iglesia, un grupo numeroso, y 8 de los que estábamos allí hicimos el servicio que nos pedían de 60 horas en un centro, en una institución de ayuda. Lo hicimos en un centro de rehabilitación.
Y ahí surgió la idea de formar una asociación, la formamos, y aproveché para sugerir el nombre de la asociación que lleva Que el lleva. nombre de Maclovio Gagiola, un visionario hombre que le dio forma a la iglesia en la costa del Pacífico cuando cuando llegó el evangelio a ese estado. Sí, y me consta, ¿verdad?, de todo el trabajo que hace la Asociación Filantrópica Maclovio Gagiola, ¿verdad? Porque son varios hermanos los directivos, de la cual usted forma parte de esos directivos, ¿verdad? Y pues hacen un gran trabajo junto con la hermana Josefina Mesa, que es la presidenta, se puede decir, de esa asociación. Hermano, si nos puede hablar un poco de su vida como emprendedor. Mira, en Guamúchil eh, se nos presentó la oportunidad de tomar un negocio con el giro de calzado y nos iniciamos en eso y vimos claramente la mano de Dios, porque si ese negocio estaba en decadencia, al día siguiente desde el primer día que empezamos a vender bastante, lo suficiente. Crecimos y con motivo de la enfermedad de mi esposa, una enfermedad de alergia que padeció por muchos años, por más de 20 años, una alergia que le provocaba asfixia. No podía vivir, estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Los alergólogos nos recomendaban esta ciudad de Tijuana, porque aquí no hay vegetación y ella era alérgica al polen de alguna planta y no se sabía qué planta. Pues era difícil tomar la decisión de venirnos y qué hacer aquí, pero otra vez la oportunidad que nos ofrecieron un local y en una plaza, y nos venimos y pues pusimos el negocio ahí, una sucursal, y ahí también el Señor nos prosperó y mi esposa pues prácticamente ya no padeció la enfermedad, pero nomás regresaba a Sinaloa y a veces el día siguiente la teníamos que regresar en avión porque no podía estar allá. Pero un milagro que Dios hizo aquí, la sanó. Gloria a Dios. Y ahora puede estar todo un año, En o Sinaloa. el tiempo que sea, en Sinaloa y no siente nada. Aquí nunca sintió ni síntomas siquiera. Un milagro de Dios. Uno más. Uno más. Uno más. Hermano, pudiéramos estar aquí platicando de milagros y de testimonios que el Señor ha hecho con usted. Y en su libro, porque quiero agregar aquí que usted ya escribió un libro donde narra muchos de esos milagros y de su vida, y está por escribir otro, ¿verdad? Sí, se me ocurrió escribir mi autobiografía, a manera de ensayo, porque ya traía el proyecto de escribir un libro de historia de la iglesia en la Sierra Tarahumara. Y vi que lo pude hacer con no un libro así de culto, sino pues un libro que narra hechos reales, vivencias, ¿verdad?, de mi vida. Testimonios. Y entonces, pues vi que salí librado con eso. Ese libro lo hice para regalarlo a la familia y a amigos. Lo ha pedido hasta personas que no son amigos, que se enteran de ese libro, les ha gustado. Qué bueno, se los sí. he regalado. Y cuando se vino la pandemia, yo aproveché, había estado pues ocupado, por eso no había comenzado, tenía más de 30 años con el proyecto.
estaba muy ocupado con una otra actividad que tuve, un huerto de manzanos. Fui productor de manzana. Ándale. Que hasta se formó la ruta de la manzana y de la uva, y únicamente yo tenía huerto de manzanos. Ándale, qué bien. Y pues estaba muy ocupado, pero se vino la pandemia y entonces me puse a escribir el libro. Apenas había escrito como el 70%, pues ya tenía como el 70% escrito cuando me dio COVID. Ajá. Y allí tuve que Hacer una pausa. Bueno, pero el Señor lo sanó también. Pero el Señor me alargó la vida. Ajá. Me dio unos años más de vida. Él sabía que era necesario alargar mi vida para terminar ese libro, que va a ser interesante. Sí. Amén. Tiene ese proyecto todavía por terminar, hermano. Sí, estoy ya trabajando con lo bien. que me falta. Muy bien, felicidades por todos esos logros y porque sin duda vemos la mano del Señor de aquel jovencito en la sierra que dijo que ya tenía, ¿verdad? Porque en el libro usted narra que iba un evangelista de vez en cuando a la sierra a hablar el evangelio. Entonces, pero el Señor se lo encontró en aquel hospital, en aquella clínica en Sinaloa, y de ahí lo llamó, ¿verdad? Lo llamó. Y hermano, no quiero que terminemos esta entrevista sin que usted dé un mensaje especialmente para los jóvenes que nos están escuchando, que nos van a escuchar. Muy bien. En primer lugar, que aprovechen muy bien el tiempo. El tiempo se va y no vuelve. Y que aprovechen según sus planes y proyectos que hayan hecho, pues que los ejecuten, pero antes de eso que los metan a juicio, que si califica, lo lleven a cabo, y si no califica, pues no. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay los recursos, si hay el medio favorable para que prospere, ya sea un negocio, una profesión o lo que sea, pues adelante. Y si no califica, pues que no se haga, porque los negocios no funcionan así realmente. Pero uno de los proyectos principales que yo recomendaría para los jóvenes es el proyecto de la vida eterna. Amén. Que sean fieles a Dios, que se apeguen a la palabra de Dios, que los cambios que ha hecho la sociedad, que no los afecte y no los desvíe para ningún rumbo, y que tengan como fundamento principal el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. El conocimiento bíblico es básico para vivir la vida cristiana, y ese es el proyecto más grande, y que no lo dejen hasta terminarlo. Amén, amén. Sí, sin duda, hermano, muchas gracias por este tiempo y gracias por recordarnos. Yo ya no estoy tan joven, pero igual nos sigue recordando que el mejor fundamento y el mejor proyecto de vida que cualquier ser humano podemos tener es el proyecto eterno, ¿verdad? Es muy bonito cumplir, lo vemos en su vida, cumplir muchos proyectos aquí y ahora, pero el proyecto eterno es el que nos va a llevar ante la presencia del Señor. Amén. Sí. Muchas gracias una vez más, hermano Celestino. No sé si quiere agregar algo. No, agradecerte nada más esta oportunidad que me diste de dirigir estas palabras. Amén, hermano. Y pasar esta información. Amén. Dios le pague, y gracias a usted también por ver este episodio de Conociéndonos. Gracias por seguirnos y lo invitamos al siguiente programa de Conociéndonos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bye. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez, que junto a un grupo de hombres y mujeres de la primera iglesia formamos un ministerio que se llama Conociéndonos. ¿De qué se trata este ministerio? De entrevistar a hombres y mujeres que han hecho historia en la iglesia apostólica. Queremos invitarte. ¿Conoces a alguien, algún pastor, algún líder que deseas que sea entrevistado? Contáctanos. Queremos entrevistarlo.
Dios te bendiga.